Estudio Pompeya Palotti, haciendo comunidad. Bueno, buenas tardes. Acá nos encontramos desde la Escuela Pompeya Palotti, del Instituto San Vicente Palotti de Castelar, comenzando un nuevo proyecto vinculado a las elecciones 2025. En este caso tenemos el gusto de que nos visite uno de los candidatos de una de las fuerzas políticas más importantes del país, en este momento la fuerza política que está gobernando el país, ¿no? Nos visita el señor Pablo Miño, tercer candidato a concejal acá por el distrito de Morón. Lo acompaña, como parte del equipo, Ezequiel Tosi, que es concejal en ejercicio. Ya nos van a contar un poco de qué se trata todo esto. Y en la mesa estamos, aparte de quien les habla, que es el profe Maxi del Río, profesor de la materia Política y Ciudadanía, nos acompañan estudiantes de quinto año A, quinto año B y de sexto, que es de sexto A. Bien. Primer paso, nos presentamos un poquito todos, así todos los que nos van a escuchar saben quiénes estamos en la mesa. Arrancamos acá por las chicas de quinto. Recuerden el consejo ahí de nuestro operador de hablar bien cerquita del micrófono. Bueno, nosotros somos Vladimir y Facundo, de quinto B, y con un orgullo presentarlos a ustedes. Muchas gracias por venir. Y los chicos de sexto son... Bueno, yo soy Tobias Hernández, de sexto A. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros invitados, contar muy brevemente que todos los años que hay elecciones acá desde la escuela, hacemos este proyecto de invitar a los candidatos locales para poder conocerlos, para poder entender o para que todos, ¿no?, también adultos y chicos, podamos empezar a comprender las diferencias que existen entre las distintas propuestas políticas. Los chicos desde la materia Política y Ciudadanía y desde alguna otra materia vinculada a la economía, porque esta escuela tiene la modalidad de economía, ¿no? Preparamos algunas preguntas, guías, obviamente que después la charla nos puede llevar para otros lugares, y la idea es que todos los candidatos o todas las fuerzas políticas a través de sus candidatos respondan las mismas preguntas, para finalmente poder hacer como un trabajo comparativo, ¿no? Lo ideal es que para el 7 de septiembre, que son las elecciones locales, los chicos tengan alguna idea, por lo menos bastante certera, de qué piensan las fuerzas políticas o, en este caso, conocer a los candidatos. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a las chicas para que arranquen con esta entrevista. Muchísimas gracias, Maxi. Ahora se les va a hacer la primera pregunta. Bueno, nosotros teníamos la duda de qué les interesó de la política y cómo fue que iniciaron su camino en ese campo de la política. Bueno, a ver cómo le respondemos esto para ser claros. No esperen de nosotros capaz que grandes oradores de la política, porque nosotros somos vecinos ante todo, ¿no?, que nos fuimos involucrando. Algunos, lo que nos movilizó inicialmente es algo que es un gran flagelo de la sociedad, que por ejemplo la inseguridad. A mí particularmente me rompieron la cabeza en la puerta de mi casa queriéndome robar una camioneta. Le robaron a mi hijo, que es estudiante, bueno, ahora tiene 24 años, tengo una hija un poquito más grande. Y bueno, y uno siempre está en el contacto con los vecinos, se va enterando. Hemos decidido dejar de quejarnos desde el sillón y nos empezamos a involucrar. Nos vamos preparando, vamos estudiando, pero bueno, nada, acá estamos, poniéndole el pecho, por así decirle, al proyecto de Javier, donde por primera vez muchos que pensamos en forma liberal, por así decirlo, que estamos en esta corriente, nos sentimos representados. Esto nos motiva a nosotros a involucrarnos cada vez más. Bueno, en este caso me toca a mí ser la cara visible, entre otros, en una lista, pero esto no se trata solamente de las personas, sino más bien de un grupo y un proyecto en común que tenemos para Morón, la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. ¿Y por qué piensan que la juventud de hoy en día se ve más convencida o representada por su partido? Bueno, primero que tenemos un presidente joven, que es novedoso de sus modos. Primero que empezó a hablar de cosas que cuando yo era más chico, más jovencito, no se hablaban, era mucho tabú, no había tanto
si bien había materias como cívica, que habíamos hablado, o construcción ciudadana, no se profundizaba tanto. Gracias al presidente y a algunos más, es como que el estudio económico o la explicación que da el presidente de la economía se hizo más entendible para la gente común, digamos, ¿no? Para tal vez lo que no venimos de ese palo, por así decirlo. El mensaje es muy claro del presidente. Y bueno, de más está decirlo que los últimos años están en evidencia en cada rincón del país, de la provincia y principalmente acá de Morón, que están las muestras del fracaso de la gestión. O sea, si seguimos haciendo siempre lo mismo, ¿por qué vamos a tener otro resultado? Actualmente vimos, nosotros cuando fuimos al consejo, que nos dieron un folleto hablando sobre los bloques que se presentan dentro del consejo, vimos que había 4 bloques distintos relacionados con la libertad de avanza y teníamos duda de por qué era esta 3. Pro libertad. El micrófono así. Son, acá no sé si son los 4 de la libertad de avanza, como tiene libertad en el nombre. Está el Pro Libertad, está la Libertad de Avanza Morón, está la Fuerza La Libertad de Avanza y está la Libertad de Avanza. Lo que queríamos preguntar era en qué se diferencian y a cuál pertenecen. Claro, ahí te contesto yo que estoy ejerciendo. Ahora quedaron 3. Porque el Pro Libertad y Fuerza La Libertad Avanza se fusionaron. Pasa mucho esto en el Consejo Deliberante, de que arrancan quizás todos juntos y se empiezan a dividir. Como verás ahí también hay varios bloques que habían empezado siendo Juntos por el Cambio o Cambiemos, y ahora también hay como 4 o 5, y hay creo que hay otro Pro ahora. Eso, ustedes fueron Claro, ustedes no sé en qué época fueron, seguro a principios de año, y fíjate que ya ahora volvió a cambiar todo porque nosotros nos unificamos con el Pro Libertad, Fuerza La Libertad Avanza, y hubo uno que se dividió y ahora es 2 monobloques. Uno quedó creo que nuevo Pro Morón y el otro creo que se llama Vertiente, ¿no? O Vertiente Peronista, algo así. Exacto. Lo que es las elecciones es Alianza La Libertad Avanza, pero el bloque se llama LLA, directamente son siglas. Ya ni siquiera es la Libertad Avanza porque todo el mundo lo identifica. Pasa esto, hay un chiste que dicen, se suben 3 libertarios a un ascensor y cuando bajan hay 4 partidos libertarios. O sea, incluso uno más. Y vos decís, pero ¿qué pasó acá? Muchas veces esto del liberalismo y de que todos consideramos que somos libres en nuestras decisiones, ¿no? Es una de las bases del liberalismo, ¿no? Este respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Empiezan a haber pequeñas diferencias y dicen, no, bueno, yo prefiero ir por la mía porque difiero en esto, en este detalle con vos, en todo estoy igual, pero en este detalle no. Y se hicieron bloques diferentes. La idea, espero, acá lo tengo a Pablo, es que después de las elecciones nos volvamos a unificar todos los bloques libertarios. No tiene sentido que estemos separados. Digo, no tiene sentido que estemos separados porque votamos el 99% de los proyectos igual y juntos. Entonces es casi como decir, no, bueno, yo estoy solo porque no quiero a nadie que me mande. Bueno, pero vas y votás lo mismo, sí. Pero te das cuenta que nadie te tiene que mandar, que acá no es una cuestión de verticalismo, que no es una cuestión de tener ningún jefe político, ni de que alguien sea autoritario con vos. Tiene que ver que tenemos las mismas ideas. E incluso estando juntos, vos, si estuvieras en el mismo bloque que yo, podrías votar algún otro proyecto diferente. ¿Cómo no vamos a respetar tu opinión? Si la fundamentás bien en la reunión del equipo y del bloque, se vota diferente, eso no hay ningún problema. Pero bueno, son cosas que pasan en la política. Sinceramente a mí no me gustan y no creo que tendrían que pasar. Tendría que haber un poco más de diálogo. Además, somos concejales y la palabra concejal no viene de consejo, pues si no iría con S, se escribe con C porque es conciliar. Nuestro trabajo es los 24 en el Consejo Deliberante, tenemos que conciliar, ponernos de acuerdo para que salgan los proyectos. Y si ya ves que en el bloque se están separando, es como, pero arrancamos mal, amigo, dale. Igual también debe ser un trabajo bastante difícil hacer que 24 personas se pongan de acuerdo. Justamente en ese tema es muy difícil y justamente por eso ustedes son
profesionales en ese campo, supongo. O bueno, quiero decir, justamente eso es lo que acabas de explicar, que los concejales se concilian, pero que también es un trabajo muy difícil, quizás. Y es complicado, sí, que todo eso. Y nos explicaban eso cuando fuimos al Consejo Deliberante, incluso cómo funcionan las bancas y el tema de las votaciones. Esto que contabas en relación al chiste, ¿no? De suben 3 y salen 4 vertientes, una cosa así, es muy de todos los partidos políticos, digo. Uno piensa en el peronismo y piensa en un montón de vertientes, en el radicalismo lo mismo, digo, Cambiemos, PRO, digo, hay una cosa ahí de que lamentablemente muchas veces no ocurre en la izquierda. La izquierda históricamente se ha dividido en muchas fracciones, así que no es solamente, digo, de este espacio, aunque sea un espacio, por lo menos en cuanto en función de este gobierno, como algo novedoso, digo, es lo que ha pasado históricamente. Vuelvo un poquito atrás, perdonen que me metí, ya que hablaste vos, Ezequiel, vos contabas hace un ratito fuera del inicio de la charla que habías estudiado en la Universidad de Morón, y quería preguntarle a Pablo, dijiste estamos estudiando, digo, o nos estamos preparando, una cosa así. ¿Cuáles son tus estudios de base? Eso quería saber del candidato, y bueno, en todo caso Ezequiel también después respondenos vos. Bueno, particularmente de mí, he hecho educación pública, la primaria, digamos en Aerosur, que es mi barrio de origen. Hoy vivo muy cerquita, ¿sí? Toda la vida fui de Morón. Después he hecho el secundario, empecé en el Jorge Newbery, después por cuestiones de adolescencia, eran otros tiempos, dejé, después volví a retomar, y después me dediqué a mi trabajo. Yo hoy en día me dedico, soy tasador de antigüedades. Vieron los que están en la venta de garage y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo me dedico, trabajo por una empresa de subastas, trabajo por mi cuenta también. En el medio me fui capacitando, he trabajado mucho tiempo en la electromecánica. Soy electricista, fui matriculado en su momento, siempre fui trabajador del taller. Hoy me dedico de pleno a lo que son las antigüedades, a lo que es el libre comercio, por así decirlo. Y bueno, y como tengo tiempito y tengo mi vida más o menos ordenada, y ya mis hijos grandes y mi señora también me acompaña, estoy en segundo año de Derecho. O sea que también el consejo es bien ahora y sigan respetándose. Y como tenemos este desafío, y uno lo viene ordenando desde un tiempo, esto no salió de un día para el otro, este proyecto, muchos venimos trabajando, bueno, es que decidimos ir preparándonos para lo que viene, ¿no? Como candidato a concejal, ¿cuáles son tus proyectos concretos para los vecinos de Morón? Bueno, mirá, esto va a ser un poco redundante o repetitivo de toda campaña política, ¿no? Que yo la he venido escuchando durante años. Pero acá hay que hacer un stop a eso, y yo creo que primero tenemos que ver con qué nos vamos a encontrar, porque venimos con muchos años de malas políticas, que están en los resultados a la vista. Entonces primero tenemos que saber con qué nos vamos a encontrar, ver en qué se gasta el dinero de la gente. Tenemos muchas pruebas de que se gasta mal, o que las prioridades están cambiadas a lo que demandan los vecinos. Y bueno, de ahí tenemos que hacer hincapié en optimizar el recurso. Y del recurso, bueno, ahí vamos a trabajar en mayor seguridad, que es fundamental, que es lo que demanda toda la sociedad hoy en día, en obras, bacheo, parquización, tantas cosas que le hace falta al municipio, que es una mejor recolección de residuos, mantener las calles más limpias. Pero bueno, primero que nada hay que auditar. Sí. Ahí me voy a meter un poco yo. A veces uno, y a mí también me pasó en el 23, que tenía un montón de proyectos, casi todos relacionados con educación, y ahora me doy cuenta de que es muy importante que sigan entrando concejales, no solamente para presentar nuevos proyectos, sino para acompañar los proyectos que vienen de antes y no salen quizás porque no dan la cantidad de manos. E incluso también para votar en contra, obviamente, de ciertas incongruencias que encontramos. Voy a dar un ejemplo que es muy sencillo. A principio de año habían declarado la emergencia alimentaria, ¿no? Y mientras declaraban la emergencia alimentaria, yo les decía, pero acá tengo una cuenta de que están gastando 5 millones de pesos en publicidad en el programa Gelatina de Pedro Rosenblatt, que es el novio de Lali. Entonces, capaz que se confundieron y esta gelatina piensan que se come.
Porque por un lado me declaras la emergencia alimentaria y que no hay para los comedores de Morón, y por otro lado pagás 5 millones de pesos por publicidad en un programa de streaming. Y lo votaron a favor de eso, y obviamente sigamos gastando plata en publicidad, y había gastos en publicidad en Crónica, en la Rock and Pop, en grandes medios. Y vos decís, qué cantidad de incongruencias que hay acá. Catering, quizás que se pagan millonarios para bandas que venían a tocar acá, o festivales, como esa grúa que se alquiló ahora cuando se hizo la Jura de la Bandera en Morón, no sé si se enteraron, en la plaza de Morón fueron todos los chicos de primaria a hacer la Jura de la Bandera, y además de alquilar el sonido y todo eso, que lo alquilan siempre, alquilaron una grúa que llevaba unos que hacían malabares en el aire, que salió fortunas. Sí, pero en el hospital de Morón están protestando todos los enfermeros de que ganan muy poco dinero, de que tienen que hacer horas extras. Eso sí se encarga el municipio, y después gastamos en esto. Quizás a veces no es una cuestión de presupuesto, sino cómo lo dividís, cómo lo organizás. Para nosotros no es una prioridad alquilar la grúa para los trapecistas de la Jura de la Bandera. Claro. Estos proyectos justamente que nos contaste, que nos venís contando, ¿fueron filtrados en el Consejo Deliberante o cómo llegaron a cabo? Se aprueba, perdón que lo diga, pero la mayoría se aprueba porque ellos son mayoría. Claro. Entonces, ahí somos 3 de la Libertad Avanza, aunque antes estábamos divididos, y ahora se unieron igual las chicas del Pro Libertad. Pero no llegamos. Entonces yo puedo presentar un proyecto buenísimo. Yo vengo del palo de la educación. Ahí que le habían preguntado a Pablo. Yo estudié en la Universidad de Morón licenciatura en periodismo. Primero me recibí de cronista a los 2 años, me puse a trabajar de eso en un diario, después en Canal 26. Después hice periodismo, que son 3 años, y después hice la licenciatura. Después hice redactor publicitario y pasé a una agencia de publicidad. Después hice licenciatura en publicidad y pasé a otra agencia, y así fui. Y me terminé metiendo en la parte de educación. Mi papá es profesor de geografía, mi mamá es maestra, mi prima y mi tía son maestras jardineras. Y lo primero que dijo mi mamá cuando terminó el secundario, dijo: elegí lo que quieras, menos docente, porque te vas a morir de hambre, dijo. Te pagan muy poco. Literal dijo eso mi mamá. Terminé cayendo yo en docencia porque sentía que desde el periodismo no podía cambiar la realidad. Digo, no me está alcanzando. Paso a docencia, ¿no? Primero como docente, después fui vicedirector de una escuela. Y me tocaba en escuelas complicadas. Acá el profe lo sabe, que cuando sos practicante y empezás a estudiar la docencia, dicen, bueno, ¿cuál es la peor escuela del mundo? ¿Es ahí en Ciudad Evita, en Puerta de Hierro? Bueno, ¿no quiere ir ningún docente con experiencia? Mandemos a la gente nueva, a los que estaban estudiando docencia. Y me acuerdo yo que me marcó mucho la primera vez que balearon a uno de mis alumnos. Y estoy diciendo la primera vez porque no fue una sola. Y eso no fue lo más impactante. Vienen los compañeritos que eran mis otros alumnos y dicen: no, estábamos jugando a la pelota, y a Nico le dio una bala perdida, pero no pasa nada, profe. ¿No pasa nada? Yo estaba, no entendía nada. Después, ya cuando era profesor titular, le encontraron un arma a uno de mis alumnos. ¿Qué es lo más lindo? Que no le encontraron solamente un arma a él. Otra compañera, una estudiante, lo denuncia, que le parecía que el pibe tenía un arma en la mochila, y terminan encontrando 3 armas. A ese y a otros 2 más. Una era de aire comprimido, como lo menos. Le podía sacar un ojo a uno nada más, pero... la pucha. Y después yo ya estaba como directivo, y terminan matando a uno de mis alumnos. Que yo lo había preparado como profesor. Dejo de ser profesor, paso a ser directivo. Y molesto a una de las preceptoras y le digo: che, no vino a rendir Nahuel, che, si estuvimos preparándolo a fin de año para que rinda ahora en febrero, pero medio molestando. Me dice: no te enteraste, lo mataron. Le digo: ¿cómo que lo mataron? Estaba de campana, de 2 que ya habían dejado la escuela, porque yo estaba ahí en la Ferrer, en la escuela. Ya habían dejado esos 2 en la escuela, no lográbamos localizar a los padres. Acá el profe sabe que no es que así nomás el pibe falta a la escuela. Falta a la escuela y vos lo tenés que ubicar para decir: bueno, te pasaste a otra escuela, estás desescolarizado. No puedes quedar así boyando. Los padres no le importaba nada, no contestaban. Le decía de campana a esos 2 y lo mataron. Y los 2 obviamente que estaban afanando. Pero el pibe estaba de campana para avisar que venía la policía. Se murió. ¿A qué va todo esto?
cada vez que me pasaban esas cosas, yo que decía, Pablo, alguien de arriba tiene que hacer algo, ¿no? Es lo que uno suele pensar eso. Alguien de arriba tendría que hacer algo, no pueden seguir pasando estas cosas. Bueno, me harté de decir alguien de arriba tiene que hacer algo. Vamos a hacer algo. Tratemos de hacer algo nosotros. Y el primer proyecto acá, entro al Consejo Deliberante por 200 votos. Vienen las elecciones nuestras, locales. No quedo yo porque dicen, tienen que hacer el recuento de votos, Ezequiel. Viene el balotaje, gana Milei, vamos todos a festejar al obelisco, pero nadie sabía si yo entraba como concejal. Nadie sabía. Entro por 200 votos, que no es nada, es absolutamente nada. Acá tenemos más de 300.000 electores, o sea, imagínense que 200 votos, una ínfima parte. Presento el proyecto de corredores escolares vecinales. Acá vivimos presentando en Morón y en todos los municipios corredores escolares seguros, ¿no? Y yo hice una grilla, te dicen, y van a pasar 48 móviles de la policía y de seguridad ciudadana. ¡Wow! Duran 2 meses, como ahora, 1 mes. Y después desaparecen los móviles, se rompen, la policía tiene que ir a atender a otros choreros en otros lugares. Entonces yo hice un proyecto que era corredores escolares vecinales. Y era además, tratábamos de que fuera barato para el municipio, porque no queremos tirar la plata, ¿viste? La manteca al techo. Entonces era, como por ejemplo acá ustedes, que tienen este corredor que hacen hasta la estación, donde toman quizás el tren, los colectivos, la mayoría de ustedes, pintábamos la línea amarilla y decirles a todos, vayan por esta avenida nada más, no vayan por las calles laterales, porque ahí les van a hacer estos robos que son como de piraña, donde vienen otros chicos, los agarran a trompada, les roban el celular, pero no tienen ningún tipo de arma. Son pibes que los está, o una moto o algo así. Vayan todos por la avenida que está pintada de amarillo. Y un comerciante o un vecino o un jubilado de cada una de esas cuadras va a tener un pulsador para la alarma vecinal. Y se compromete, mediante un contrato con la municipalidad, yo que tengo un comercio, no sé, acá una revisería, acá hay una inmobiliaria. Yo que tengo la inmobiliaria en la esquina me comprometo que cuando los chicos salen a la 1, los voy a estar mirando por mi idea de que pasen todos. Si siento un grito, si siento un problema, si a alguien le están robando o algo, toco la alarma que está conectada con el centro de monitoreo que tenemos en Morón, que está lleno de cámaras. Deberían funcionar. Era barato eso. ¿Vos podés creer que me lo votan negativo? Y el día que me lo votan negativo, votan el día del charanguista y la charanguista. Y vienen los charanguistas a tocar al Consejo Deliberante. Y yo digo, esto es muy bizarro, loco. Y le digo, ¿de verdad me están votando en contra los corredores escolares vecinales? Y estamos acá con los charanguistas. Yo les voté a los charanguistas, vos traeme los charanguistas, yo te los voto, pero después votemos algo importante. Le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tocar con los charanguistas, le digo, la marcha peronista cuando le estén robando a uno de los chicos? Y la parte de la marcha peronista la metí a propósito porque me gusta molestarlos, pero más allá de eso, que toquen lo que sea, los charanguistas. ¿A usted qué le parecía más importante? ¿Votar es quién se va a acordar el día del charanguista y la charanguista? Porque obvio que quieren ser inclusivos. Nadie. Nosotros nos habíamos gastado en hacer las grillas de las escuelas por donde tenían que ser los corredores, porque ustedes comparten el corredor también con el jardín que está acá a unas cuadras, también lo comparten con la escuela secundaria que tiene atrás del jardín, todos vendrían, o sea, incluso se juntarían todas las escuelas e irían todos caminando en el mismo horario para la estación de Castelar, que es donde van a tomar eso. Entonces no es tanto, yo estaba ilusionado, voy a crear un proyecto y va a salir y los charanguistas tocando ahí rock and roll, ni siquiera eso. Pablo, perdón, ¿cuál fue el argumento que te dieron? Porque me imagino que en el consejo hay como un ida y vuelta cuando presentan algún proyecto, ¿no? Porque recuerdo, como vos bien decías, que existieron esos proyectos. ¿Sí? Recuerdo esos corredores escolares, más que nada por Castelar Norte, quizás. Los cartelitos estaban. Y había algunos sectores señalizados. En otra época, con la policía local, cuando existía la policía local, acá estaban y venían. Duró un tiempo, es cierto. Y después esa policía local creo que la absorbió la provincial, desapareció esa. Pero digo, lo que me interesa frente a esto que vos contás, y yo estoy apuntando, y es parte del trabajo que tenemos que hacer con los siguientes candidatos, cuando venga la gente del oficialismo, ¿no? Preguntarle por todas estas cosas que nos están dando como malos ejemplos de que se gasta la plata o esas cosas. ¿Sabés o recordás que te respondieron? Si es que te respondieron algo. No, primero que no respondían. Y para ellos a veces hay cuestiones que no son prioritarias. Le digo, más allá de que a usted le parezca prioritario, no tiene que ver con los tiempos de la política lo que necesita la gente.
Para vos como político no te parecerá eso prioritario. Para mí sí, estábamos en el inicio de las clases. Yo asumí en el 2023, pero arranqué en marzo del 2024. Ya lo había... Es más, estuve trabajando todo el verano, todos se fueron de vacaciones. El Consejo Deliberante cierra en enero y en febrero abre, pero no hay sesiones. Entonces hay tipos que no aparecen por 2 meses. En diciembre te saludan y acá en la mitad de marzo. Bronceados. Hola. A sesionar. ¿Qué pasó acá? No, bueno, yo estuve trabajando todo el verano haciendo proyectos, pero porque estaba ilusionado la primera vez que entré a la política. Se desfinancian los programas. Siempre, en todos los municipios, búsquenlo, en cualquier municipio hay un programa de corredores escolares seguros que hace la policía. Después los desfinancian, subejecutan esas partidas y capaz que te dicen, no, mira, esa plata la vamos a dirigir a poner más cámaras. Capaz que la cámara la compran o no la compran, o se rompe, o la arreglan, o dicen que van a poner, no sé, más efectivos en otros lugares, o no sé, van a hacer un anillo alrededor de la Carlos Gardel, porque hay muchos robos quizás ahí. Miles de excusas. Igual por lo general la plata va para otro lado. Porque existía ese programa, como decís, estaban los carteles de los corredores escolares seguros, estaban esos móviles, incluso algunos que ahora están dedicados a tránsito, que eran unos autitos chiquitos, no sé si llegaron a verlos, de producción nacional. Esos eran de seguridad ciudadana y hacían esto de los corredores escolares seguros. Y después los pasaron a tránsito para hacer multas. No tiene sentido para mí. Bueno, muchas veces también se van a encontrar, lo habrán leído o escuchado en algún momento, lo que sale. Él menciona una cámara. Si vamos a las partidas, una cámara vos vas y la compras acá en una tienda y vale, no sé, 5 pesos por decir un número, y después vas a ver una partida y la cámara valió 35. Ahí también hay motivos que la plata no alcanza. Y después está el tema ideológico, fundamental, que es algo que nos destaca a nosotros o nos diferencia de las otras ideas, no hay duda, ideológico. Ellos te dicen que se estigmatiza la delincuencia, la pobreza. Yo no creo que la pobreza esté relacionada con la delincuencia. Es un tema de valores, de trabajo, hay que construir, trabajar. Hay muchísimas cosas que mejorar, pero no nos podemos vivir justificando todo el tiempo. Tenemos que tomar acciones. Fundamentalmente pasa eso. Y ellos creen que ocultando o no hablando de esto, el problema no está. Desde ahí que nos vemos obligados a involucrarnos. Gente como ese, que salió de la salud, con los terribles ejemplos que le tocó vivir, a mí de mi familia, mi señora, mi esposa también es docente, estoy en la escuela, me cuentan todos los días. Y después todos los problemas que yo como comerciante sufro día a día, ¿no? Persecuciones impositivas, laborales, me tengo que movilizar en la calle, está todo roto, semáforo, fotomulta, y todo parece que están empecinados en hacernos la vida un poco más difícil. Siguiente pregunta, y llevando a lo que están diciendo, ¿ustedes creen que más allá de lo que están haciendo ahora, y hasta ahora lo que están haciendo, creen que el presupuesto es justo, que dan un buen presupuesto para los municipios más allá de que, bueno, la plata vaya a cada cosa? Mirá, tal vez hay muchas cosas que no son justas, pero es lo que hay también, ¿no? Muchos en su práctica, cuando hablo muchos, es los gobiernos que pasaron anteriormente. Lo único que hacen es aumentar impuestos para tener una mayor recaudación. Tampoco es la solución, porque si yo me cobran más impuestos, es menos dinero que lo bien empleado. Y después, ¿a dónde va para ese fondo? Yo creo que sí hay un montón de dinero dando vuelta en la política, en los municipios. El mayor énfasis está en lo mal gastado que está, o en la falta de prioridades. Se puede hacer un montón, el tema es cómo gastar los recursos. Una pregunta. Bueno, recién dijeron que no les dieron los votos para el plan ese, o bueno, que se financian en algún momento, y que también es una cosa injusta porque hay una cosa rara ahí. No termina pasando. ¿Y cuál sería el plan entonces? ¿Cómo sigue? Morón es uno de los que más recauda en la provincia de Buenos Aires. Tiene un presupuesto de más de 100.000 millones. Entonces, o sea, plata hay, y se ve que los moronenses cumplimos porque pagamos. Si bien bajó la tasa de cumplimiento,
mucha gente se atrasa y antes no era tanto. Dinero hay, tiene que ver cómo, en qué asignamos esas partidas de dinero. Y hay mucho dinero, aunque no lo crean, que no se gasta. Y hay mucho dinero que se comparte. Por ejemplo, educación, deportes y recreación, está todo junto. Entonces, cada vez que se hace un recital, esa plata también sale de educación, que podría ir a una escuela. Pero está todo junto y te dicen, pero si yo le dediqué de los 100.000 millones, le dediqué 40.000 a educación, recreación y deporte. Y bueno, pues te gastaste la mitad en recitales y de la otra mitad, la mitad en el Gorky, en cosas deportivas, en clase de zumba y lo que sea, y el otro le quedó a las escuelas. Me la estás dibujando cuando me decís, lo dediqué a educación. No, educación, cultura y deporte. Y ahí entró todo. Y recreación está ahí metido en la parte de cultura. Entonces, tiene que ver cómo reasignamos la partida, y también a veces hay plata que no se gasta y vuelve como a una bolsa general y dicen, bueno, no gastamos esta plata a fin de año, que vaya para otro lado. Como por ejemplo, acá hay estacionamiento medido, en Morón, en Castelar. Bueno, hay un fondo de mejoramiento urbano de las áreas céntricas que tendría que salir de ahí, de esa plata. Vos pagás el estacionamiento medido, se junta la plata y la usan para poner más faroles en las plazas, para que esté limpio, para que haya, no sé, bebederos, para los que salen a correr. No lo usan. Llega a fin de año, uy, no lo usamos otra vez. Hace como 6 años que no lo usamos, se nos repasó. Pero bueno, pago los sueldos que me quedan, pago lo que me quedó sin pagar con esto, porque la plata está ahí, hay que usarla. No, hay que usarla para lo que está, para el fondo de mejoramiento urbano. Y eso lo hicieron lo firmaron con las cámaras de comercio, de Morón, de acá de Castelar. Es así, para mejorar el espacio urbano y que los comercios puedan vender más, que haya más gente, que la gente esté mejor, más tachos de basura. Son cosas re básicas. A veces no hay bolsa de basura en el tacho de basura que hay en la placita esta del gatito que hay acá en Castelar. O se llena de agua y hay un olor a podrido tremendo y los nenitos están dando vuelta ahí en el sub y baja o en el cosito de los juegos. Un olor a podrido porque no vino nadie a sacar la basura que se llenó de agua. Después, un poquito hablando de la parte de los contribuyentes, está la motivación del vecino a contribuir, a pagar su tasa o su impuesto. Si vos ves que todo lo que te toca pagar o aportar al municipio o a la provincia de Buenos Aires no regresa, porque vas al hospital, no hay insumo, porque vas a la plaza y, como dice Ezequiel, está todo roto, está todo abandonado. Si vos no tenés seguridad, ¿qué te va a motivar a vos a pagar el impuesto? Entonces se arma como un modo de evasión, pero no es una evasión para que yo en mi casa, el vecino, gana más plata, sino que no tenés motivación. Para todo necesitas una motivación. ¿Y cómo es? Esto se aplica como un servicio. A mejor servicio, más motivación tenés para comprarlo, o pagarlo en este caso, ¿no? Pasa un poquito por ahí también. La plata está, hay que gastarla bien. Bueno, después, ¿creen que cambiarían algo de decisiones pasadas de concejales anteriores? Tipo, alguna que le haya parecido, che, esto no iba, y tal vez sea de otra forma, algo más útil, o que haya ayudado más. Bueno, mirá, eso es algo muy subjetivo de cada uno, ¿no? Ahora, yo creo que si, no sé, ustedes que tienen 17 años, por ejemplo, ¿no? Y se van a encontrar el día de mañana que con uno que tenga, o conmigo que tengo 50. Ustedes van a tener 50 algún día, ojalá que mucho más. Entonces, ¿vas a pensar siempre lo mismo? No, va cambiando y nos vamos dando cuenta de un montón de cosas. Si vos tenés 17 años y cuando llegás a 50 seguir pensando lo mismo, seguramente porque no aprendiste un montón de cosas. Bueno, después están los contextos, el paso histórico, las costumbres, hay 10 millones de variantes. Nosotros no vemos tanto para atrás, sino que lo que queremos es construir para adelante. Vivimos enroscados en la discusión de atrás, en qué fue, qué debería haber sido, ¿no? Bueno, todo es válido y todo es entendible. Pero ¿cuándo vamos a empezar a construir ese futuro? ¿Cuándo vamos a hacer el verdadero cambio? Esa es la pregunta.
y es por eso que no estamos involucrados en esta elección. Bueno, la pregunta que viene... Espérame, porque yo tengo dos que son fabulosos. Son divertidos de escuchar. Dos proyectos del pasado, eso decía, ¿no? Que votaron otros concejales que para mí fueron tremendos. El primero, un endeudamiento de 1.000 millones para comprar luminarias y hacer bacheo, o sea, asfaltar calles. Pero cuando presentan el proyecto no dicen luminarias en dónde o cuánta. Decime cuánta cantidad de luminarias, cuántos foquitos para los faroles. Decime mínimo la cantidad. Y después decime qué calles vas a bachear, qué calle vas a asfaltar. Y los tipos dijeron, no, quiero 1.000 millones, la mitad para luminarias y la mitad para bacheo. ¡Wow! ¡Qué salomónico, amigo! Sin saber qué... O sea, justo hiciste un cálculo de las calles, no me decís cuáles son, y haces mitad y mitad. Un proyecto súper vacío, lo pedían con una tasa altísima de interés al Banco Provincia, que casualmente se lo estaba dando el gobernador, supongo, Kicillof, que maneja ese banco. Y después viene un concejal, que ahora está en el bloque vertiente, y dice, a mí me parece que este es un proyecto muy audaz. Y no lo pude dejar pasar. Y esa era la primera vez que estaba sesionando. O sea, fui a la jura yo a fin de año, juro y digo, por los vecinos de Morón, por la libertad y por una oposición que no se vende, y casi que me faltó mirarlo a ese y hacerle, estoy mirando, amigo, te estoy mirando. Y a la primera sesión que hacemos al año siguiente, el 24, el tipo dice lo de audaz. Entonces yo digo, no, y a mí me dicen, Ezequiel, dale, estás como recién empezando, no te pelees con la gente. Digo, mire, acaba de decir acá el concejal que este proyecto es audaz, pero cuando estamos hablando de endeudarnos con plata de la gente, porque los vecinos de Morón van a tener que pagar esa deuda, donde piden 1.000 millones y después terminan pagando 4.000 millones, 4 veces más, no hay que ser audaz, hay que ser veraz, ¿no? Que significa hablar con la verdad. Pero yo soy profesor de letra y yo sé las definiciones de eso. Lo invito a él a ir al diccionario y a buscar la palabra veraz para que vea que estoy diciendo la verdad. Eso sí, que cuando busque veraz, lo busque con B corta, ¿no? B corta de voluble, B corta de versátil y B corta de vendido. Y ahí el Consejo Deliberante se quedó conmigo. Gracias, señor presidente. Y se armó un lío, después vino a tratar de agarrar una trompada hasta el final de la sesión. Y yo digo, pero yo te mandé a buscar una palabra en el diccionario, con B corta. Y lo votó a favor. Y gracias al voto de ese señor y de otra más, aprobaron el endeudamiento. Lo mismo pasó con la recolección de la basura, que es mucho más del presupuesto que se gastan en otros municipios. Y vos decís, pero... Y votaban a favor. Votaban y yo decía, no, vayamos a otra licitación. Y por más que lo gane la misma empresa que hace ahora la recolección de residuos, nosotros teníamos algo que dice que si vamos a una licitación nueva, el que la gana la licitación tiene que comprar todos camiones nuevos. Entonces mínimo, si quedaba el mismo, lo obligábamos a que compre camiones nuevos y no los que ven pasar ustedes por la puerta de su casa, que pobrecito el camión está todo hecho pelota. Viene hace 10 años ese camión. Porque le dan prórrogas al de la basura. Tómate una prórroga y una prórroga. ¿Era un contrato de 4? No, ahora 8. No, ahora 12. Ahora... Sin contar la falta de competencia en esto. No hay competencia, pero además... Es una empresa que está cómoda ahí diciendo, yo lo voy a ganar. Entonces hay que promover la competencia. La empresa no se ve nunca amenazada. Es el precio que ellos quieren. Que es muy superior al de otros municipios. Claro. Es muy superior. Yo sí volvería atrás con esa decisión. Que todos la votaron y atrás estaban los de la CGT de Moyano. Y cuando yo hablaba, ¿cómo se llama ese? ¿Quién es ese? Y yo digo, no podemos estar votando así, coaccionados. O sea, me esperaban después a la salida también para agarrarme a trompada. Es coincidencia nada más, sé que las dos cosas que le acabo de contar me hayan esperado a la salida para agarrarme a trompada. En realidad el primero vino a agarrarme a trompadas en el Consejo Deliberante. Y los otros, los camioneros, tuvieron un poco más de respeto y me esperaron en la puerta. Pero sí, yo habría cambiado esas dos, no mías, pero de otros concejales. No, me parece que ahí el sentido común faltó. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Están bien? ¿Están cómodos? Súper cómodo. Bueno. ¿Quedaba alguna pregunta más ahí de los chicos de sexto? Si pensaban hacer algo con los proyectos que no se terminaron por el mandato. ¿Cómo no te escuché bien, perdón? Si pensaban hacer algo con los proyectos que no se terminaron
con el mandato municipal. Sí, bueno, siempre estamos reimpulsando. Es por eso que necesitamos tener mayorías y necesitamos cada vez ser más concejales para acompañarlo, en este caso Ezequiel. Y esto es democrático, por así decirlo, ¿no? Son 24. Hoy en día estamos en minoría, por más que proyectemos, protestemos, nos comamos un montón de garrones como los que describe ese, no podemos hacer mucho. El vecino tiene que entender y sentirse representado, sea con nuestras voces, sea con otros candidatos, con otro espacio, no con el que está hoy en día, que está totalmente agotado, y eso queda a escritura personal, por si quiere decirlo. Y hay que impulsarlo, pero necesitamos ser más. Ese es el cambio que estamos planteando. Pero se logra democráticamente, con el voto. Tenemos que reventar las urnas el 7 para poder entrar a la mayor cantidad de concejales de Libertad Avanza. Lo bueno es que se pueden sacar los proyectos del archivo y podemos reflotarlos, incluso se puede hacer un proyecto nuevo diciendo, retomando lo de ese proyecto que fue archivado en el 2022 y volvés a hacer algo muy parecido y también mencionándolo y se puede devolver a hacer. Totalmente, porque siempre hay cosas para mejorar. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando, tuvimos las audiencias públicas. En las audiencias públicas, por lo general, las hacemos una vez por año, pero las hacemos 2 días todos completos. Esta vez fue un miércoles y un jueves. Entonces arrancamos. Una fue de 10 a 2 de la tarde y la otra fue de 3 a 7 de la tarde, más o menos. O sea, tuvimos un ratito ahí para comer. Y vienen todos los vecinos a plantear cuestiones que necesitan del Consejo Deliberante. Y había una familia, en realidad un señor que quiere invertir con unos viejitos, unos jubilados, para poner un cartel LED, ¿vieron como los que aparecen en algunas autopistas? Y pasar publicidad. Nosotros tenemos una ordenanza, que quedó viejita, que dice que solamente se pueden poner carteles LED en el centro de Castelar, de Morón o de Aedo. Solo en las áreas céntricas se puede poner. Y ellos lo pedían para la calle Don Bosco, que es súper transitada, y iban a ocupar el espacio aéreo de los 2 jubilados. Le iban a alquilar el espacio aéreo a una empresa de publicidad. Y ellos decían, es para complementar nuestra jubilación, pero no nos alcanza, y a mí me parecía excelente. Pero habían algunos que decían, no, bueno, pero la pantalla puede enfocar a alguien que viene de frente en la calle Don Bosco y lo puede hacer chocar. En esa época, cuando aprobamos esa ordenanza, no existían las pantallas LED que existen ahora, que tienen otra tecnología donde podés ir adaptando la luminosidad de la pantalla con un control remoto, que se maneja todo por Wi-Fi. Y si incluso se permiten, no solo en áreas céntricas, sino en autopistas, donde los autos van a, no sé, a 150, a 200, y acá en Don Bosco van a 60, yo creo que hasta es menos, sería menos perjudicial en ese sentido la de Don Bosco. Pero bueno, tenemos esas cosas que tenemos que ir trabajando y mejorando esas ordenanzas que quedaron viejas, pobrecitas. Nada más. Como vos estabas hablando de cuando estabas haciendo tu proyecto, tu primer proyecto, esa ilusión que decías, hay mucho trabajo, ¿no? Atrás de un proyecto, horas, ¿es mucho tiempo o es más llevadero el trabajo? Depende del concejal y depende del proyecto. Por ejemplo, tenemos a este concejal que yo le dije lo de que vaya a buscar vendido al diccionario, que... Queremos saber el nombre ahora de ese concejal. Queremos saber el nombre. No, está en el bloque vertiente, búsquenlo ahí. Yo no. Bloque vertiente, ¿verdad? Dijo, uy, bueno, vamos a hacer vamos a hacer una sesión especial de seguridad, que le habíamos pedido todo, porque el tema de la inseguridad del año pasado estuvo tremendo. Viste, había matado al doctor, estaba la hermana ahí, todo el mundo estaba muriendo, la mujer está acá en Castelar. Hacemos una sesión especial y antes, unos días antes de que sea esa sesión, mete varios proyectos, 20 más o menos, 19, 20 proyectos que decía reforzar la seguridad en el barrio Ayerza, que vieron que es Castelar acá al norte. Reforzar la seguridad en el barrio y así todos los barrios de Morón. Podría haber hecho un proyecto que decía reforzar la seguridad en todo el municipio de Morón. Fin. Pero no. Él dijo, vamos a meter 19 proyectos que suenan más cool que uno.
Y fue haciéndolo barrio por barrio. Era el mismo, solamente le cambiaba el barrio. Exactamente el mismo proyecto calcado. Eso hizo gastar papel, hizo gastar tiempo y para mí fue una tomada de pelo. Y particularmente para mí la gente de Morón está harta de que sigan tomando cosas de ellos, además de los impuestos. Entonces, esos no tomaron mucho tiempo. El mío es el primero que vos me dijiste, sí me tomó mucho tiempo, le puse mucho cariño y amor. Llamé a una persona especialista en seguridad que me asesoró y le puse el nombre al final del proyecto. ¿Vos podés ponerlo o no? Yo al final de los fundamentos pongo quién me asesoró y pongo las fuentes bibliográficas que utilicé. Porque también utilicé ejemplos que se usaron, de lo que se hizo parecido en otros países o en otras provincias. Y también llamé a una especialista en tránsito, que fue la que me ayudó a hacer todos los mapitas de los caminos seguros para que salgan de la escuela y vayan a las estaciones también, ¿no? Y con ella nos fijábamos en el mapa y decíamos, bueno, acá el Pompeya va a la estación de Castelar, tiene la parada de colectivo para allá, así que esa cuadra también tiene que entrar, bien que llegan a la estación, y esa media cuadra de la izquierda también la tienen que cubrir. Pensemos que también en ese horario se van a juntar con los que vienen del otro lado, del Mahatma Gandhi, los que vienen también de la otra... Exactamente, se van a ir juntando todos. Entonces, ese sí me tomó mucho tiempo, pero después hay otros concejales que lo hacen al toque, en una patada. Y nosotros también le dedicamos a veces tiempo a darle a generar una argumentación y un fundamento que tenga que ver con nuestro espacio político, como decía Pablo. Y no es fácil a veces esto, ¿eh? Viene una biblioteca, la biblioteca del barrio La Carlos Gardel. ¿La conocen, la Carlos Gardel? Sí. Se está cayendo a pedazos. Tiene un agujero en el techo, humedad. Quieren fondos. Y vienen ahí, necesito 2 millones de pesos. No es una biblioteca municipal. Así que la municipalidad no tiene ninguna obligación. Es un particular. Es la plata de sus padres. Pero haría bien que la biblioteca siga funcionando en el barrio Carlos Gardel y no cierre sus puertas totalmente. Queremos que esos chicos tengan una mejor calidad de vida, queremos que esos chicos tengan educación. Les cerraron la escuela que estaba dentro de la Carlos Gardel y tienen que ir a una que está afuera, que está cruzando el Hospital Posadas. Bueno, vamos a darle entonces un fundamento desde el liberalismo. Entonces el proyecto que presentamos hoy fue, con toda esa carta que nos mandó la cooperadora, porque lo maneja una cooperadora particular, pero privada, decimos, pero privada, son gente que vive en la Carlos Gardel, que se juntó y dijo, bueno, vamos a juntar plata, vamos a juntar donaciones, y hizo la biblioteca. Entonces hicimos un proyecto para que a través del Consejo nosotros deliberante convoquemos a las cámaras de comercio y a vecinos que quieran donar materiales de construcción, no los 2 millones de pesos así como, porque después volaban los 2 millones de pesos y digo, ¿sí, qué pasó? No, uno de la cooperativa se fugó con 2 millones de pesos. No. Juntemos entonces donaciones de materiales, háganme un listado de todos los materiales que necesitan y al final sí que diga 2 millones de pesos, pero decime, no, acá necesito poner durlo, acá necesito poner esto, acá necesito tarugo de tanto, bueno. Y de esa forma sí pudimos darle un marco liberal. Y en los fundamentos pusimos, creemos que el Estado no está para solucionar todo, pero sí puede servir como facilitador para reunir a privados que quieran hacer donaciones, para también convocar a fundaciones que trabajen con la parte de educación, que hay un montonazo, ¿no? Voy a tirar una que es Junior Achimba, que trabaja mucho en el dan talleres de educación financiera y un montón de cosas. Y tienen financiamiento de Disney, de Microsoft. Entonces el Estado sí puede servir para juntar a todos esos privados, comercios y después que donen, y hasta incluso puede ser mejor que solamente darle los 2 millones de pesos. Porque pueden incluso mandar gente y decir, no tengo yo como comerciante para darte un turlo, pero puedo ir el sábado a la mañana a ayudarte a colocarlo. O a poner una placa antihumedad. Que no puedo llevarte la placa antihumedad, pero si vos conseguís a alguien que te dé la placa antihumedad, yo la sé colocar. Para mí eso es mucho mejor, es superador. Pero tenemos que buscar una forma de darle un marco liberal. Bien, Ezequiel, muy claro. Permítanme, por ahí ahora, si tenían pensado algo, retoman.
Ahí te metiste un poquito en algo de lo que habíamos pensado con los chicos cuando preparábamos las preguntas, el tema del rol del Estado, y te ponías un poco a responder. Milei tiene una forma como muy, a ver si uso una palabra agresiva quizás, de hablar del Estado, ¿no? Ya con el solo gesto de la motosierra y esa idea de romper con un montón de cosas. Entiendo que el eje es lo económico, ¿no? Pero se ha metido con cosas como muy sensibles, jubilados, digo, docentes en este caso. La primera medida que tomó, ustedes tienen familiares docentes, fue el retiro del FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿no? O sea, hace más de un año y medio que no cobramos, se metió con nuestro salario, eso quiero decir, ¿no? La pregunta es, en este caso concreto, con este ejemplo nada más, digo, podría seguir el CONICET y un montón de espacios culturales o estatales donde está pasando la motosierra, digo, ¿cuánto comparten ustedes de esas decisiones? No sé que no les compete, digo, pero como estás hablando, justo hablabas del rol del Estado y darle una vuelta de rosca desde las ideas liberales, digo, ¿cuánto vos, Pablo, vos, Ezequiel, compartís de esas medidas que tocan sectores sensibles de la población? Vuelvo al jubilado que está esperando ese aumento y que usa la herramienta del veto para no autorizarlo, ¿no? ¿Cuánto comparten y cuánto por ahí no? Y después la otra pregunta sería las formas, ¿no? Esas formas tan agresivas que él utiliza y que evidentemente funcionaron, ¿no? Porque le dio la victoria. Digo, ¿cuánto comparten ustedes, vos, Pablo, y vos, Ezequiel, digo, de esa forma de hacer política? Primero voy a ir con, por ejemplo, lo de los docentes que dijiste, y lo de el FONID, que era algo nacional, venía de la nación. Y se dijo en ese momento, bueno, cada provincia, que nosotros no vamos a mandar eso, vamos a mandar que es lo obligatorio. Eso no es obligatorio, nunca lo pusieron obligatorio en todos los años, que lo mande el Estado Nacional, pero lo pueden poner las provincias. Y todavía seguimos esperando que acá en Provincia de Buenos Aires el ministro de Educación, Sileoni y Kicillof, digan: Milei, está muy mal eso que hiciste y ahora nosotros vamos a poner la plata. No pusieron la plata. Lo hicieron el primer mes, solo mes. Sí. Yo seguí trabajando como docente. Claro, después nunca más. Pero digo, es algo que me llamó la atención. La educación se encarga cada provincia. ¿Estás de acuerdo, digo, con quitar esa ayuda entonces? ¿Están de acuerdo ustedes? Yo creo que fue una buena forma de demostrar que muchos se quedan en las palabras y les faltan acciones. Porque se podría haber solucionado sencillo. Lo ponían las provincias y decían, bueno, la nación se está haciendo cargo del resto, yo me hago cargo de esto por ahora, porque el presidente Milei dijo que está buscando el equilibrio fiscal, que nada puede romper eso. Entonces, suponemos que eventualmente vamos a poder volver eso. Bueno, habíamos arrancado con una jubilación que estaba en $80 más o menos. ¿Y ahora en cuánto estaba? $200, más de $200. Entonces hubo una evolución ahí. Y muchos cuando vienen nos dicen, no, pero los jubilados, es cierto lo de los jubilados que cobran mal. Cobran mal, siempre cobraban mal, siempre estuvieron postergados, pero también a veces no solo hay que mirar el sueldo, la cantidad de dinero, sino también si les aumentó el poder adquisitivo. Si compran ahora más de lo que compraban antes. Y antes con esa inflación galopante, tuvimos un 250% interanual, y ese último mes que tuvimos más o menos 25% de inflación, no podías comprarte nada. O sea, pagabas un azúcar el doble o el triple que está ahora. No, bueno, pero miremos también entonces el poder, los bienes que pueden adquirir también con esa parte. Pero después tenemos lo del CONICET. Perdón. Sí. ¿Vos crees que, sinceramente, que el poder adquisitivo de la gente, del docente, aumentó en este año y medio? Yo creo que ahora se pueden comprar más cosas de las que se podían comprar antes, pero precisamente por lo de la baja de la inflación. Porque al generar, comparto el tema de... Con esa estabilidad, yo siento que uno puede acceder a más bienes e incluso también a más servicios. No sé, preguntémosle a los chicos. Capaz que sí, en sus hogares pasa eso. En el mío, Pablo y Ezequiel, no. Soy docente, ¿no? Digo, el poder adquisitivo empeoró. En el caso de mi mamá jubilada que cobra lo mismo, lo mínimo quise decir, tampoco mejoró. A pesar de esta cuestión de los dólares que vos
colocabas como ejemplo. Quizás en otros hogares puede ser, digo, uno simplemente mira su mundo, ¿no? Entonces ahí siento que hay algo que, perdón por esta opinión, es una opinión personal, digo, que no termina de funcionar. Lo otro que te preguntaba tenía que ver con la... Sí, perdóname, dale. Primero que nada debemos entender que todo esto que estamos transitando es un proceso, ¿no? Todos sabemos que la plata no alcanza o nos gustaría tener más recursos y ganar. Pero venimos 100% de inflación. Tenemos un déficit de 11 puntos que se gastaron en una elección pasada, no hace mucho, menos de 2 años, se gastaron 11 puntos del PBI. Hay consecuencias de eso, emisión monetaria descontrolada. El presidente, ¿cuál es el mensaje? Él nos avisó a todos en cadena nacional, lo vieron. Dijo, esto va a ser difícil, va a haber recesión, va a haber esta inflación. Son todas consecuencias. ¿Queremos eso? ¿Queremos vivir así? No. Él es el primero en decir que no quiere vivir eso. Ahora, estamos en un proceso. Primero hay que reacomodar todo. Es más fácil destruir que construir. Eso no hay duda. Entonces, no perdamos el eje sobre eso. No veamos tanto el cortoplacismo, porque estamos en otras políticas anteriores, donde tal vez no se le exigía tanto, claro, porque tenías una circulación de dinero, que teníamos esa sensación de que podíamos gastar o que nos podíamos comprar este mate, la yerba, lo que fuera. Ahora, sabíamos que no era dinero genuino. Estábamos con un índice de inflación. Lo que hoy te alcanzaba, mañana no lo podías comprar. Bueno, todo, vuelvo a repetir, todo parte de un proceso. Se entiende, Pablo. Lo que pasa que a veces cuesta a uno pensar que en 35 años vamos a ser Alemania, ¿no? O ese mensaje que tenía el presidente. Digo, 35 años de sacrificio. Me suena mucho a los que tenemos cerca de 50. Por ahí los chicos lo pueden hacer. Está bien, pero él dice que en 35 años te habla de un ideal. Estamos de cero, digamos, a 35. Hay un proceso de mejora. ¿En qué número, digamos, de esa escala estábamos hace 3 o 4 años? Ahora estamos en 5 o 6 de ese ideal que propone el presidente. Estamos en ese proceso. No esperemos que a 35 años veamos resultados. Capaz que dentro de 5 o 6 vemos esos frutos y ya vamos a estar por encima de esa escala. Bueno, ojalá. Hay que ser optimista. Yo soy una persona muy de números a pesar de que estudié comunicación. Y yo entiendo que un montón de gente nos frena a nosotros, estamos con las mesitas haciendo la campaña y nos dice esto, lo de los jubilados o lo de los docentes. Y todos queremos estar mejor y todos esperamos seguir evolucionando con mejores sueldos, mejores condiciones de vida. Pero yo recuerdo que, y estos son datos de UNICEF, no de ninguna agencia interna nacional, que cuando estábamos con Massa había un 57% de niños que estaban bajo la línea de la pobreza y bajaron estos años al 32%. Datos de UNICEF, o sea, son 2.7 millones de niños menos que están en la pobreza. O sea, que dejaron de ser pobres. Y es un dato de UNICEF, que no está de buenas UNICEF, con Milei he dicho de todo. Entonces, entiendo que mucha gente viene y me dice, no, pero yo siento esto, yo siento el otro. Bueno, pero vos podés sentir una cosa, vos también, yo también. Y si nos quedamos en el sentir, van a haber tantos sentires como personas. Pero podemos opinar un montón de eso, pero los números van a seguir siendo los números. O sea, lo que estamos todos seguros es de que hoy son las 5 de la tarde. En Argentina, en Buenos Aires. Esa no la vamos a discutir ninguno. Pasa más allá del sentir. Entonces, yo digo, bueno, las cosas van mejorando, solamente tenemos que seguir haciendo lo mismo, y si podemos hacer mejores cosas, bueno, también. Bueno, sí. Yo no noto el cambio de si quiero ir a comprar una coca, sé el precio. Eso la verdad me parece muy la inflación en mi adolescencia fue una inflación y no saber cómo qué plata salía, no sabía capaz de cuánto tengo de no sé. Ahora ya voy con esto y sé que voy a llegar. Búsquenlo, y habían hecho el índice Coca-Cola, era muy bueno. Y estaba más cara la coca antes, en el gobierno de Alberto Fernández, que ahora. Y le hicieron eso como una forma media graciosa. Sí. Decir, no, yo me movía con el índice de eso seguro que es algo que lo muestran como un logro, ¿no? Claro, porque Necesitamos lo- certidumbre.
El que es comerciante te puede decir que hay listas Sí, de precios sí. que duran 7 meses. Antes la lista de precios no te duraba ni 2 días. Yo lo digo porque me tocó las elecciones cuando venían las fiestas del cumpleaños de mi hijo. Mi hijo cumple en diciembre. Y me acuerdo que voy a hacer un rechivo a GameStop, que está creo que ahí en Morón, a comprarle un videojuego y no sabía cuánto vendérmelo, chico. Digo, pero ¿cómo no sabes a cuánto vendérmelo? Te lo vendo hoy y mañana no sé si lo puedo reponer. Y digo, pero yo quiero comprar el juego. Y vos tenés el juego, sí. Bueno, vendeme el juego. El tipo no sabía decir un precio. Estuvieron debatiendo como si me estuviera vendiendo agua en el desierto, porque no sabían si al otro día o a la semana iba a poder comprar el mismo juego y no iba a perder plata habiéndomelo vendido a mí. Incluso más caro en dólares. Estamos hablando de pesos, que vivimos en lo cotidiano con los pesos, donde por lo menos mañana ella sabe cuánto va a valer la Coca-Cola. Puede haber una variación o no, depende del día o el estado de ánimo de alguien. Pero llegó un momento que inclusive en dólares no sabíamos lo que iba a valer. Yo te iba a comprar este mate a vos, $5, y valía 8. Y no había un fundamento de por qué estaba más caro en dólares. Si nosotros el problema lo teníamos en pesos. Bueno, es como lo volvemos a decir, es parte de un proceso. A veces los procesos son duros, pero se ve la luz al final del túnel, por así decirlo. Es que estamos en un proceso de ajuste. Estamos Claro. en un proceso de ajuste y es duro, lo estamos atravesando y la gente dice, che, yo me la estoy bancando, me estoy comiendo todo este momento. Comparto. Tengo esperanza de que vayamos a un mejor lugar. Claro, Pero comparto se eso la y está comparto bancando. como logro, ¿no? Lo reconozco. Lo que a veces, como vos hablaste de ajuste, uno siente que muchas veces la variable de ajuste son ciertos sectores y no otros, ¿no? Entonces ahí es donde siento cierta contradicción, que la variable de ajuste sea mi salario, sea el no aumento a los jubilados y por ahí que en espacios como la sociedad rural se anuncien ¿cómo se dice? El recorte de las retenciones o ciertos porcentajes de condonación de retenciones. Entonces entiendo desde la mirada económica que quizás todo apunta hacia un futuro, ¿no? Pero a veces me queda ese dolor de sentir que la variable de ajuste somos los sectores populares. Pero bueno, vamos a intentar tener esta mirada optimista. Todos nos pasa, todos tenemos abuelos, padres, tenemos hijos, todos conocemos a alguien con algún problema, no hay duda. Yo soy comerciante, vendo menos. Ahora, volvemos a decir, es el proceso. ¿Qué pasa con estos grandes empresas, por así decirlo? Pueden ser más simpáticas o menos simpáticas, porque acá después está lo que nos baja la comunicación, ¿no? Y no nos vamos a poner a hablar mal del periodismo o de la comunicación, porque todos los gobiernos lo hacen, pero sí que hay mano en el mensaje y se modifica, sí pasa. Todas estas grandes empresas son necesarias. Se pueden caer más simpáticas o no, por un apellido, pueden ser mejores, peores. Ahora, son los generadores de trabajo, no hay duda de eso. Los necesitamos. ¿Cómo se hace? Hay que motivarlos. Quita de retenciones, de algún baja de impuestos, pero hay una condición. No se están llevando la guita, como pasó en otro momento. Se está reinvirtiendo. Tienen que reacomodar todo. Obviamente siempre necesitamos de la esperanza, por así decirlo, de que va a haber un cambio. Pero con libertad, con confianza, que es lo que hay que construir. Lo que necesitamos es la confianza. La seguridad jurídica es fundamental en eso. Entonces, para cuidar tus inversiones. Vos no podés abrir mañana un negocio y no sabés cuáles son las reglas de juego o va a venir alguien y te las va a cambiar. Bueno, hay un montón de cosas en la macroeconomía y en la micro que genera mucha variante. Esto a veces depende del estado de ánimo de algún empresario, es cierto eso. Y después está la especulación, porque tampoco son todos buenos. Mañana te sale alguien a romper el mercado y vos tenés que tener las herramientas para bancarlo. ¿La herramienta cuál es? La confianza. Bien, bueno, súper claro. Está bueno, chicos, ¿entienden esto, no? De intercambiar ideas, A ver, quedaban un par de preguntas ahí y a poquito vamos cerrando. Vos nos habías hablado sobre una vez que se tuvieron que juntar a debatir sobre la seguridad. ¿Vos te acordás que terminaron votando y si este año o los próximos lo volverías a implementar?
Cuando hicimos esa sesión especial por seguridad. Claro, hicimos una sesión, nosotros tenemos las sesiones ordinarias, que son cada 15 días, y después podemos tener una sesión extraordinaria. Se junta una cantidad la mayor cantidad que pueda de concejales y se la solicitan al presidente del Consejo Deliberante. Y si él lo considera, te lo da. O si supera más de un tercio, te lo da también. En este caso se hizo la de seguridad, se votaron un montón de proyectos. Me acuerdo en esa época cuántos fueron. Deben haber sido 70, 80 proyectos, que es más o menos igual lo que hacemos todas las sesiones, unos 70 dictámenes, 69, 70 dictámenes, pero son variados. Tenés condonaciones de impuestos para jubilados, tenés arreglo de calle. Estos fueron 80 o 90 solo de seguridad. Fue una muy buena sesión. Ahora, ¿es lo mismo aprobar un proyecto que se haga un proyecto? ¿Vieron? Hubo una época en la que había un meme que era una persona disfrazada de dinosaurio con esos trajes inflables de dinosaurio con T-Rex y estaba dando vueltas como en una borbonita. Y yo me acuerdo que hice un video con eso y con la música de Jurassic Park y les digo, estos son los proyectos que hacemos nosotros y quedan girando en el Consejo Deliberante. Imaginemos que yo hago ahora otra vez el de los corredores vecinales y me lo aprueban. Y dice, gírese al Ejecutivo. Significa que va al Ejecutivo. Y el Ejecutivo dice, no, ahora no lo puedo hacer porque o no tengo plata, o no tengo personal para hacerlo, o no se me canta hacerlo ahora, quiero hacerlo más tarde, porque ahora tengo otras prioridades. ¿Yo hice mi trabajo? Sí. ¿Lo hice el proyecto? Sí. ¿Los 24 concejales lo aprobaron? Sí. Pasó al Ejecutivo y dijo que se quede ahí girando. Y queda girando en el limbo, en la nada misma. Puede estar ahí girando un año, 2 años, lo que sea. 3 o 4 años después, me ha pasado ahora, que llegó un proyecto de una persona que era buenísimo sobre educación, que quería dar charlas sobre autismo sin neurodivergencias en las escuelas. Genial. Dije, no sé si a vos te tocó trabajar con gente neurodivergente, con autismo, que decías, che, no me prepararon lo suficiente en el profesorado y me sirve esto. Y esa charla que quería dar esta persona, que iban a hacer 2 veces por año, iba a ser para docentes y para alumnos también. Como diciendo, bueno, si ven que cierto alumno que quizás tiene un TEA o un TDAH, tiene que tratarlo así. A mí está buenísimo. Estuvo ahí girando como 2 o 3 años y volvió para el archivo. Y como yo estoy en la Comisión de Educación, lo anotan ahí, el presidente de la Comisión de Educación lo anota para archivar. Yo siempre reviso lo que ponen para archivar. Y digo, pero ¿cómo vamos a archivar esto? Esto fue aprobado. Los 24 lo aprobaron. Busco en internet, salió la nota, se sacaron todos fotos con la profesora de inclusión, sí, Morón, que cree en esto de trabajar sobre las neurodivergencias y la inclusión con los chicos con autismo. No hicieron nada. Quedó ahí dando vuelta y volvió para que lo metan al archivo. Entonces, mandé un memo y hablé ahí con la comisión e hicimos una moción para que no vaya al archivo y que vuelva al Ejecutivo y que lo implementen. Y si no lo implementan, que nos den una explicación de por qué no lo implementan. Vino una explicación, no porque se pisaba con algunos programas que en su momento se hacían de Provincia de Buenos Aires, que ahora ya no se están haciendo más, y porque le faltaba bibliografía. ¿En serio? ¿Porque le faltaba bibliografía? Dale, te agrego 4 o 5 libros de neurodivergencia, tomá uno de Rebeca Nijovic, que todos lo conocemos, Inclusión en las aulas, y ya está, y hagámoslo. Y ahí volvió al Ejecutivo, y está todavía ahí girando, se queda ahí como un trompito dando vueltas. Entonces es complicado. No, yo digo, sí, tengamos más concejales, votemos todas las cosas bien, pero las dos partes se tienen que poner de acuerdo y decir, esto es para la gente. Sí. Más, yo cuando hice el de corredores escolares vecinales dije, votémoslo entre todos, hagan publicidad ustedes, que salga el intendente Lucas ahí diciendo, Piplo ya está. Está todo bien, no pasa nada. Hay gente acá que quiere laburar y hay gente que quiere ser protagonista. Considero que nosotros somos gente que quiere laburar. Después no nos interesa si alguien se lleva a los labureros. Nosotros venimos del privado, yo voy a volver a la docencia, él sigue con su negocio. Estamos acá para tratar de cambiar un poco las cosas e increíblemente aportar sentido común. Chicos, en serio. O sea, ustedes van y miran las sesiones y dicen, yo 17 años, tengo más sentido común. ¿Cómo puede ser?
juro, en serio. Si el día de los charanguistas estaban ahí, se hubieran matado de la risa. Pasan cosas bizarrísimas. Esa sesión en la que yo dije lo de que vaya a buscar la palabra vendida al diccionario, esta no sé si la sabes, Pablo, vos. Hubo un títere palestino. Buenísimo. Vino una señora, que quizás la recuerdan, que hacía un show de títeres acá en la Plaza del Vagón. ¿Qué pasaba? Hacía el show de títeres y después al final hablaba en contra de Milei y dio la casualidad de que el títere y la señora apoyaban al régimen palestino. Hablaban en contra de Israel. Y cuando vos querías contratar al títere para el cumpleaños de tu hijo, estaba la bandera de Palestina y entrabas al Instagram y tenía cosas contra el gobierno de Israel. Bueno, y lo van a nombrar, le van a otorgar de interés municipal y deliberativo. Y yo digo, miren, está genial que todos la voten, está muy bien, pero la señora está mezclando acá política con cultura. Vos querés contratar eso y te encontrás con todo este perfil y no sé qué. No lo voy a votar, pero que siga con su laburo. O sea, no lo dije de una mala manera. Y se enoja la señora, se enojan un montón. Dicen, yo no sabía que iba a votar eso y me lo están diciendo ahora, ¿cómo no lo habían averiguado? Así que, ¿por qué no lo dijiste? Bueno, pero es la primera vez que estoy sesionando. Y la señora se enoja mucho, nos empieza a gritar y el títere nos empieza a bardear. Y el títere decía, soy palestino y cae, soy... Y yo moví el títere y el títere... No, yo digo, por todos los santos, ¿dónde me metí? ¿Qué pasó? Después me vino a agarrar otra trompada. Menos mal que no vino el títere a agarrarme trompada porque ya hubiera sido lo último, pero son cosas súper bizarras. Tremendo. Bueno, después otra pregunta que pensamos era ¿cuál es su propuesta para aumentar la recaudación municipal sin que esto signifique más carga para los vecinos? Bueno, eso nos remitimos un poquito a lo que habíamos hablado al principio. Primero hay que ver con qué nos encontramos. Sabemos que la recaudación está, si bien pudo haber caído por las distintas circunstancias económicas que estamos hablando, también está la falta de motivación del vecino, que no te motiva a pagar tus tributos porque no te devuelve nada en servicio. Tenés mala recolección de residuos, mala iluminación, inseguridad, falencias en el hospital que no conseguís el turno, falta de personal y miles de cosas que podríamos estar hablando que pasan día a día. Yo opino lo mismo que él y no queremos aumentar la recaudación del municipio, sino empezar a gastar de forma diferente. Yo cambiaría el servicio de recolección de basura, que para mí se paga muchísimo dinero, ahí ahorraríamos dinero. Tenemos muchísimas UGC, yo dejaría 2 o 3 que son la que los edificios pertenecen al municipio de Morón, y eso significa que no tenemos que pagar el alquiler de esas UGC, que son las unidades de gestiones comunitarias, como la que está acá en el centro de Castelar. Entonces ahí nos ahorramos esos alquileres. Esa gente no la despediría de ninguna forma, sino que la reasignaría a otras ubicaciones, tareas similares también administrativas, pero en otras partes. Pero nuestra idea de ninguna forma es aumentar la recaudación, que obviamente la salida fácil para todos es más impuestos. Nosotros queremos menos impuestos, mejores servicios y empezar a ahorrar de ese tipo de formas, ¿no? Nos ahorramos lo de la basura, pero quizás lo metemos en el centro de monitoreo para arreglar todas las cámaras que no están funcionando. Quizás para poner más personal, porque a veces a la noche no hay tanto personal como hay durante el día, eso es lógico, pero muchísimos robos ocurren en horario nocturno. Tenemos cosas como la casa museo de María Elena Walsh, que genera un gasto bastante grande, pero como no nos contestan el informe, no sabemos exactamente el gasto que... Pero... A ver, otra pregunta, si está al menos de la minga, que toca 63 veces al año. Intendente, o sea, porque la verdad que debe ser una artista de puta madre, pero... El hospital de Morón perdóname, tiene matafuego. Ezequiel, la minga es un encuentro cultural. Que se hace en espacios como el Gorki, por ejemplo, no es una banda, ¿no? Exacto. Pero y respecto al Gorki, por ejemplo, ese espacio deportivo tan emblemático, digo, sí. En caso de que fueran gobierno, ¿no? Estamos como hipotetizando. Y la reserva y todos esos espacios que son municipales, digo, sí.
cómo lo administrarían o seguirían en pie, digo. Sí, todos los espacios deportivos y culturales tienen que mantenerse, pero a ver, creo que la empresa es Valiente de Producciones, a la que se le paga para hacer la minga, para alquilar siempre los escenarios, el equipo de sonido. El otro día alquilaron un equipo de humo para un acto, creo que era de la Virgen, de la iglesia. Y decís, hacía falta ahí la Virgen con la máquina de humo, que no sé cuánto salió. No hacía falta. Yo creo que ahí recortaríamos esos gastos. Pero sí, el Gorki tiene que seguir funcionando. Es más, yo haría otro tipo de gasto en el Gorki, como por ejemplo, que no tiene desfibriladores, para que no se muera un chico como el que se murió hace poco jugando al fútbol, que estaba atajando, había sido operado del corazón, tenía un paro cardíaco y se murió. Y tenemos una ley provincial, municipal y nacional que dice que tiene que haber desfibriladores en los lugares públicos. A ver, el Show Center, el Plaza Oeste Shop, tienen los cambiadores para bebé, que tampoco vamos al Gorki y no vemos que hay cambiador para bebé en el baño de mujer, en el baño de las mujeres y en el baño de caber en los dos, no sé. Pero como existen leyes para eso, también tiene que haber desfibrilador y lo que complementaba la ley provincial y la ley municipal, personal capacitado para hacer RSP. Lo que decía la provincial sobre todo era que tenía que haber un enfermero, pero bueno, no pueden haber enfermeros dedicados solamente a estar en un centro cultural. Pero una persona capacitada en RSP, que haya recibido los cursos de la Cruz Roja, puede estar ahí. Entonces yo gastaría plata en eso. Quiero decir que se aprobó acá en el 2022, se aprobó esa ley municipal y no se compraron los desfibriladores porque en ese momento salían $2.000 y había que comprar varios. Todavía no los compramos. Quedó ahí girando ese proyecto, 2022. Pero ahora se murió un chico atajando. Una entidad privada, comercio, Sí, lo exigimos. Se lo exigen y no hay habilitación posible si no tiene estos elementos o herramientas. ¿Y cómo puede ser que un ente municipal, estatal, no cumpla su propia norma? Igualmente, ahí tenemos la contradicción, ¿no? disculpen, este tipo de eventos, justamente como el chico que falleció en el Gorki justamente por esto, no llevan algún movimiento, una excusa más importante justamente para que se cumplan estas leyes, porque me parece un evento bastante importante como justamente para volver a poner en movimiento de nuevo esta ley. Es que la norma está escrita hace tiempo. Una norma municipal, una ordenanza, es una ley para nosotros. Está hecho. Lo vale una constitución provincial, una constitución nacional. Solamente hay que tener decisión política y aplicarlo, nada más que eso. Es cierto lo que dice Pilar, ¿no? Hicimos otro proyecto reflotando ese del 2022 que quedó ahí girando, que casualmente se había hecho en el 2022 porque un chico había muerto en una pileta porque le dio también un paro cardíaco y se ahogó, pobrecito. Un chico que hacía karate acá en el Club Deportivo Morón, era compañero de mi hijo. Yo no sabía que a partir de él se había hecho esa ley y cuando ahora reflotamos todo esto, dije, pero yo no conocía al chico pobrecito y nadie nos había dicho que murió por un boteo. Nos dijeron murió ahogado, sí, murió ahogado porque le dio un paro cardíaco, una pileta por el nene. Pero sí, lo hicimos al proyecto, lo firmamos todo. Y tampoco hay una respuesta muy clara, no salió en ningún medio. Yo no haría tanto recital ni tanta feria gastronómica de las colectividades y compraría los desfibriladores. Bien, ¿tienen alguna más? Sí, ya para ir cerrando con las preguntas, ¿cómo definirían, o definirían los dos, la libertad avanza en 5 palabras? Sí, antes de terminar y les dejamos ese cierre como para que entiendan los chicos por qué deberían votarlos, ¿no? A ustedes, esas 5, las que sean, digo, porque son, un poco ya lo dijeron, pero digo, a modo de síntesis y de cierre. Yo le quería sumar algo más, que no sé si estaba por ahí dando vueltas, a ver. Bueno, de nuevo volviendo de lo que había hablado Maxi en su momento acerca de que obviamente las acciones y las palabras del presidente no afectan, no necesariamente tienen que estar de acuerdo o sí,
Ya es de saber público que nuestro presidente tiene formas bastante particulares. Y bueno, nada, cuando estábamos investigando también información para poder hacerles estas preguntas, yo me encontré con un artículo y un video así de nuestro presidente hablando acerca de que un periodista le había dicho que la gente no llegaba a fin de mes, y el presidente respondió con que si eso fuera cierto habría gente muerta en la calle. De nuevo, las formas son bastante particulares y ya sabemos cómo es, pero no, la pregunta era básicamente qué opinaban al respecto, capaz que no sé, qué pueden decir también de su opinión acerca de las formas de expresarse de nuestro presidente y nada, esas cosas, pero de nuevo. Bueno, sin duda tenemos un presidente que peca de literal a veces, ¿no? En su expresión. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que estamos en un espacio libertario, algunos porque encima está esa diferencia, ¿no? Libertarios, liberales. Tenemos la mayor, ¿cómo te podría decir? Tenemos la mayor cantidad de coincidencias. A veces es muy difícil sentirte 100% representado. A lo largo de su vida lo van a ver, no solamente con la Libertad Avanza, sino con distintos partidos políticos, con una religión, con una película. O sea, te pueden gustar un montón de cosas y bueno, nada, y vos te subís a ese tren donde te sentís representado. Tal vez no en las formas o no. Yo puedo tener mi pensamiento particular, pero pasa que volvemos otra vez a la rosca de los medios y el periodismo y nos detenemos en las formas, que coincidimos que a veces no son las mejores, pero tenemos que entender el mensaje. Tenemos que entender el mensaje y a dónde va, y no detenernos tanto en el biribiri, digamos, mediático, porque en la historia hemos tenido montones de políticos, presidentes de buenos modales, y los resultados están a la vista. Entonces yo creo que tenemos que ver para adelante y no detenernos tantos en eso. Bueno, muy bien todos los chicos y chicas ahí que preguntaron. ¿Tienen algo más para preguntarles? Les dejamos ya el cierre al candidato y al concejal. ¿Tienen algo más? Allá desde la operación, ¿surgió alguna pregunta? ¿Algún pensamiento? ¿No? Bueno, se agradece. ¿Hay algo más? Sí, dale, perdón, adelantado. Estamos para eso, denle tranquilo. Sí, o sea, lo que habían dicho ellos, que cómo definirían la Libertad Avanza con 5 palabras, básicamente. Y es difícil con 5 palabras, yo no soy un erudito justamente del discurso y menos en 5 palabras. Lo que le puedo decir que la Libertad Avanza está representada por vecinos reales, por comerciantes, por profesores, por gente que se decidió involucrar asqueados de la política y de la casta. Esa es la mayor virtud que hay. Con errores, con defectos, tal vez no tenemos un buen discurso, no somos tan simpáticos, pero tenemos la mejor de las voluntades para sacar esto adelante. Y justamente nos involucramos en esto porque no nos sentíamos representados. Hoy en día la Libertad Avanza, con Cristian Morales a la cabeza, es eso. Es el darle para adelante y buscar las soluciones que nunca tuvimos. Mis 5 palabras. Las voy a extraer de la definición de Venegas Lynch, que menciona siempre Milei, de liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Bueno, aunque no lo crean, más allá de la forma que estamos mencionando del presidente, sí el respeto, pero en cuanto al respeto del proyecto del otro, no me voy a meter en lo que quieras hacer en tu vida. El respeto a la vida, es bien sabido que no apoyamos de ninguna forma el aborto. La libertad también es una palabra. Y después la propiedad, por la propiedad privada, ¿no? O sea, cada uno decide qué hacer con sus recursos, en qué gastarlo, y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y no porque vos tengas más y yo tenga menos, y diga por qué vos tenés más, eso me da derecho a ir y a quitarte lo tuyo. Vi ahí que Pilar hizo una cara me da cuando dije lo del aborto y lo del respeto a la vida.
una alumna me preguntó de segundo año, ahora hace unas semanas, me dice, pero profe, vos entonces, ¿estás en contra del aborto? Sí. Y me dice, entonces vos sos pro vida. Le digo, mira, yo soy pro nacimiento. Y se queda así. No, bueno, pero eso es pro vida. Le digo, yo soy pro nacimiento porque creo que nos quedamos en un blanco y negro. Y yo creo que el bebé tiene que nacer, que no debemos abortarlo. Pero después nos tenemos que asegurar de que ese bebé tenga una vida de calidad. Si ese bebé nace y tiene una vida de porquería, yo digo, soy pro vida, pero ¿qué vida le estoy dando? Pro vida de porquería. Y no, yo soy pro nacimiento y creo que después tenemos que trabajar sobre la calidad de vida que le vamos a dar a ese bebé, un bebé que quizás no va a tener una alimentación suficiente como para desarrollarse bien, que no va a tener cuidado, que no va a tener educación. O sea, ¿qué vida es esa? Entonces, prefiero definirme como pro nacimiento. Medio rebuscado suena, pero... Bueno, pero quedó súper claro las ideas, en este caso del espacio La Libertad Avanza, así que les agradecemos mucho, Pablo, Ezequiel, que nos hayan dedicado este tiempo, que hayan venido a la escuela, que puedan transmitir sus ideas, y a nosotros nos súper sirve porque seguramente cuando se sienten otros candidatos acá vamos a notar diferencias, vamos a preguntarle prácticamente, como les decía antes, lo mismo, con algunas otras cuestiones particulares de cada espacio seguramente, y vamos a notar estas posiciones, ¿no? Así que no sé si alguno de ustedes quiere decirle también algunas palabras a modo de agradecimiento, y ahí cerramos. No, nada, muchas gracias por venir y gracias por la escucha y por el tiempo que estuvieron casi 2 horas acá hablando. Se pasó rápido. Sí. Muy rápido, fue muy ameno. Y nada, eso, muchas gracias por venir y suerte en lo que viene. Bueno, cerramos con un aplauso y gracias a los operadores. Algo más acá. No, perdón, dale. Si dale. te hace largo, bueno. No, por favor. Nada, que esta experiencia a mí personalmente, y siento que también para todos nosotros, es súper... está muy buena, súper beneficiosa para nosotros que somos recientes votantes, o sea, hace poco que podemos votar y poca experiencia tenemos, y también a veces todos sabemos que es muy importante informarse, pero nadie te dice muy bien en dónde empezar a buscar esa información, y este tipo de lugares y de oportunidades que nos dan, bueno, también en este caso sería la escuela y está buenísimo, nos sirven un montón para poder saber todos los puntos de vista distintos y todas las propuestas distintas que podemos elegir, y nada, las cosas están muy buenas para nosotros estudiantes, y les agradecemos mucho, y a nuestros profesores también, muchas gracias también por darnos esta oportunidad. Gracias a ustedes y cerramos con un aplauso Gracias entonces. a todos.